Hola, sean bienvenidos a esta cápsula donde vamos a ver las funciones lógicas más recurrentes. Acá vamos a comenzar con la función si, la cual al invocarla nos dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Okay? Acá vamos a usar, por ejemplo, D2, que vale 15, y vamos a preguntar si D2 es mayor a 10. Si eso se cumple, la función va a responder mayor. En el caso contrario, va a indicar menor o igual. Cerramos paréntesis y en este caso la respuesta claramente es mayor. Ahora vamos a usar la función i, la cual comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos, si todos los argumentos son verdaderos. Está como mal escrito acá, va a dar verdadero, pero si alguno de los argumentos no es verdadero, va a indicar falso. Eso es lo que hace. Entonces acá, por ejemplo, vamos a indicar y, en este caso, si 11 es mayor a 10 y otro valor lógico, y si E3 es menor a 5. O sea, ¿qué estamos indicando ahí? Si D4, que es 11, es mayor que 10, situación que es verdadera, y E3 es menor a 5, que en este caso eso es falso, nos va a dar falso en este caso. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones no se cumple. Si las dos se hubiesen cumplido, por ejemplo, acá E3 tenía que ser menor que 5, entonces cosa que yo pusiera 4 acá y me da verdadero, por ejemplo. Bien, ahora vamos a ver la función O. Y O comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y mientras que alguno de los dos sea verdadero, va a indicar verdadero. O sea, en el único caso que dice que es falso, si es que si todos los argumentos son falsos. Entonces el valor lógico que vamos a indicar acá, si es que D4, que es 11, es mayor a 10, ahí ya tenemos un argumento que se cumple. Y E4, que vale 2, es menor a 5, en este caso nos va a dar verdadero. Pero los dos eran correctos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo 8, sigue siendo verdadero, porque con que una de las dos condiciones, una o más condiciones sea verdadera, la función no va a arrojar verdadero. Bien, ahora vamos a ver la función no. La función no cambia falso por verdadero y verdadero por falso. En este caso, el valor lógico que vamos a indicar, que es de 2, que vale 15, vamos a preguntar si es igual a 10. Estamos indicando 15 es igual a 10. Nosotros sabemos que obviamente eso es falso, pero al ponerlo en una negación me va a dar verdadero. También tenemos la función si.error. Con la función si.error, que devuelve un valor si error, si es que la expresión tiene algún error, y en el caso contrario hace la operación. O sea, acá nosotros estamos envolviendo una función en el caso de que hubiera un error. Si aparece un error va a aparecer un texto que vamos a escribir. En el caso contrario va a ser la operación. Y en este caso vamos a poner que D3 dividido por E3, ¿ya?, se haga esa operación. En el caso que aparezca un error, que nos aparezca el texto error en la división. Entonces inicialmente no va a haber ningún error y va a generar la operación, pero acá si nosotros ponemos un 0 nos va a indicar que es error en la división. ¿Por qué? Porque un número dividido por 0 es indeterminado, entonces por eso es que genera ese error. Bien,
Ahora vamos a utilizar la función si conjunto. Las funciones punto conjunto, ¿ya? Son las versiones de las funciones que cuando aparezcan vamos a utilizarlas. Por ejemplo, aprendemos primero la función si. Pero si la función si tiene punto conjunto, vamos a empezar a usarla porque nos va a ayudar en la escalabilidad de la solución. Muchas fórmulas tienen esa característica. Por ejemplo, tenemos la función suma. ¿Ven? Esta es la función suma. Pero también está la función suma si y la suma si conjunto. En este caso, si nosotros queremos hacer sumamente flexible la suma, vamos a ocupar suma.si.conjunto. Y generalmente siempre vamos a utilizar la función que nos dé punto conjunto. Otro ejemplo, promedio. Tengo promedio, promedio sí y promedio sí, punto sí, punto conjunto. Siempre es la que vamos a empezar a utilizar, que al principio es de sintaxis más compleja que las otras, pero nos va a ayudar en el futuro a hacer nuestras fórmulas más robustas. Bueno, en este caso estamos con el sí punto conjunto, que comprueba si cumple una o más condiciones y devuelve un valor correspondiente de la primera condición. Entonces, acá vamos a poner que de 2 es mayor a 10, situación que es correcto. Si pasa eso, vamos a poner que es mayor. Y ahora, a diferencia del sí, que nos daba el menor, nos daba una condición en el caso de que si no ocurre. Recuerden que sí era, si ocurre esto, esto es verdadero, y cuando es falso tú respondes otra cosa. Pero con el sí punto conjunto tú puedes seguir poniendo criterios. Aquí vamos a poner ahora, si de 2 es menor a 5, entonces vamos a indicar que es menor. Y ponemos estas dos condiciones. Podríamos poner 3, 5, las que queramos. Y aquí, en este caso de 2, efectivamente es mayor. Pero si ponemos 3, va a decir que es menor. Y ahí tenemos las dos condiciones y podríamos tener 3, 4, las que quisiéramos. Por eso que la si conjunto, si vemos, su sintaxis es un poco más compleja porque va anidando pruebas lógicas en comparación con la función si, que tenemos una prueba lógica y solamente compara si es que eso es verdadero o es falso. Bien. Ahora también tenemos la función verdadero, que no tiene parámetros internos. Lo que hace es devolver un valor lógico verdadero. Y la función falso devuelve un valor falso. Verdadero y falso, en mayúscula como se ven acá, son palabras reservadas de Excel. Y estas funciones, ¿dónde tienen su potencial para forzar ciertas respuestas? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es medio complejo porque la utilización de estas en particular es para este tipo de soluciones. Imagínense que ustedes están en un procedimiento de postventa y vienen a devolver una chaleca, por decir algo. Y el sistema es totalmente computacional. Entonces, para poder devolver una chaqueta o la ropa o la prenda de ropa que sea, ustedes tienen que traer la boleta para que en el equipo escanee la boleta. En el caso de que el cliente no traiga esta boleta, inicialmente el sistema no va a aceptar la devolución. Pero si nosotros tuviéramos una opción de modificar el software y aplicarle un verdadero, permitiría saltarse ese proceso o forzar al proceso, ¿me entienden? Se utiliza, en realidad estas dos fórmulas son un poquito más avanzadas, pero son súper recurrentes, entonces es importante que las manejen. Bien, hasta que queda esta cápsula, nos vemos en la siguiente. Que estén bien.